Soy Ale Barrueta, buenas tardes, buenos días. Les comento que vamos a ver fuentes de financiamiento. Ahora, la primera pregunta que les hago. ¿Ya saben cuánto dinero necesitan? ¿Cuántos recursos económicos son necesarios para que ustedes puedan emprender este nuevo proyecto o bien fortalecer el que ya tienen y sí funcionó? Es importante hacernos esta pregunta porque todo el curso vamos a ir analizando hasta dónde estiran la liga, hasta dónde aflojan para saber qué medidas tomar y cuál es la mejor fuente de financiamiento para ustedes en la etapa en la que se encuentran, ¿ok? Bueno, algo muy importante que les debo decir es no pidan más dinero, no consideremos este curso como si yo tengo la idea o la mente que 500,000 pesos son apropiados, voy a partir sobre ese momento. Mi recomendación es que veamos todo el curso, hagamos notas sobre las diferencias que nos ayudan a entender cómo A es diferente de B y posteriormente al curso, si es necesario, puedan volver a ver la grabación y entonces ahí sí decidir. Pero ahorita vamos a empezar imaginando cuál es ese monto, no desde la perspectiva de lo que nos encantaría hacer como un negocio magnífico que tiene todos los beneficios, sino desde la perspectiva de un proyecto que necesitamos validar para saber si va a ser rentable y una vez siguiendo este hilo conductor, ahora sí decidir cuánto dinero y de qué fuente lo vamos a ocupar. El orden de los factores es muy importante. Vamos a ver todas las cosas que no se tienen que hacer, todos esos tips, todos esos detalles que ustedes tienen que cuidar, ¿ok? ¿Por qué nos preocupa mucho esto? Y primero vamos a decir lo que no hay que hacer. Porque normalmente alguna persona dice, tengo una idea y tengo dinero, la voy a lanzar. O bien, se me ocurrió hacer este prototipo. Si yo le cambio a esto la palanquita y entonces a lo mejor sería... No. Nuestras ideas no son el inicio. En realidad lo que tenemos que entender es qué nos motiva a emprender, que sí es el factor o el momento principal en donde podemos iniciar un proyecto, pues no inicia ni con los recursos ni con nuestras inspiraciones. Inicia en realidad con una serie de recomendaciones para validar los proyectos, como hace un momento mencionamos, para saber qué sí se debe de hacer. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, el número 1 es cliente igual a problema. Lo más importante para tu negocio, para la mercadotecnia de tu negocio, para tu equipo, siempre van a ser las personas, ese cliente, a quien le estás resolviendo un problema, lo cual nos lleva a decir cuál es el problema que resuelves. En la imagen, hace unas imágenes, veíamos lo que no se debe de hacer, que es empezar con recursos o con algo que tú tengas ganas, ¿ok? Lo que estamos viendo ahora es empezar con un problema, porque ese problema nos va a ayudar a tener mayor empatía, conocimiento del mercado y mejores soluciones sobre el problema que presentamos, ¿ok? ¿Cuál es el escenario de otros emprendedores? Ya identifiqué el problema, pero no tengo los recursos para llevarlo a cabo, ¿ok? Eso es mejor que decir, tengo recursos y me voy a lanzar a hacer mi idea y a perseguir mi sueño, porque probablemente terminemos frustrados, ¿ok? Es importante entender qué nos motiva a emprender. Si nos motiva a tener un rendimiento de nuestros recursos, está bien, hay que cuidar que existe ese rendimiento. Si nos motiva a resolver un problema, está bien, hay que cuidar que en verdad lo resolvamos y le demos tanto valor al cliente que el valor esté dispuesto a ser cubierto en el precio que le pongamos, ¿ok? Y bueno, número 2, hacer realidad la idea. Por supuesto que es un gran motivo sentir la satisfacción de decir lo logré, pero siempre tienen que ir de la mano. Emprendedores sociales, emprendedores soñadores, por favor, siempre tienen que ir de la mano con que su sueño, si va a hacer negocio, aunque sea social, hay forma de hacerlo rentable, ¿ok? Porque si nos gana el corazón y queremos probar, pero no es negocio, probablemente terminemos más frustrados y no lo querramos volver a intentar, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a hablar de términos. ¿Cuáles son estos términos? Capital y deuda, ¿ok? Vamos a desglosar cada uno y como les decía, les recomiendo que tomen apuntes y que ustedes puedan ir analizando para desglosar esto. No son lo mismo y al mismo tiempo son complementarios, ¿ok? La recomendación es decir, ¿qué ingredientes necesita mi emprendimiento para poderlo hacer óptimo? A lo mejor necesita un poco de deuda y un poco más de capital o viceversa. Entonces, los dos son buenos, hay que quitarnos el miedo a las finanzas. Afortunadamente, Excel te puede ayudar o un financiero te puede ayudar, pero lo que queremos de este curso es que tú puedas tomar las decisiones apropiadas. Como vemos en esta gráfica en la pantalla, tenemos una comparativa de principales variables de capital con deuda, ¿ok? Del lado izquierdo podemos ver deuda, que tiene un signo de menos, significa que tiene menos de esas variables que estamos viendo,
y del lado derecho tenemos capital y tiene un signo de más o un signo de menos de las variables. Ahora, vamos a empezar. Rendimiento o costo. Hay una máxima en las finanzas que se puede entender como si fuera una ley, pero no lo es. Recordemos que una ley es, cualquier persona puede hacer válida esa ley, pero aquí lo vamos a llamar como una máxima, que significa que en la mayoría de los casos es vigente. Ahora, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si yo arriesgo mucho, es posible que eso sea beneficiado con un mayor rendimiento o un mayor retorno. Significa que la deuda tiene menor costo y menor rendimiento, ¿ok? El capital tiene mayor riesgo y por tanto, como la máxima nos lo dice, mayor rendimiento. ¿Cuál es el tema? Si yo soy dueña de un negocio, estoy absorbiendo todos los riesgos, empezando porque no funcione, empezando por responsabilidades. Pero si yo te presto dinero, no estoy ganando esa obligación, ¿ok? Yo te presto, tú haces lo que quieras con ese recurso, pero tienes una obligación, regresarme una mensualidad, ¿ok? Entonces es la primera diferencia. Si yo te presto, no tengo responsabilidades, más sí tengo derechos de recibir el beneficio que tú me vas a pagar. Pero si yo te doy algo que se llama capital y que va de la mano con la palabra inversionista, es decir, si yo voy y te digo, oye, este proyecto está buenísimo, chécale las finanzas, me gustaría que fueras mi socio. Mi socio, alias, invierte en mi negocio, alias, capital, ¿ok? Seguimos. Deuda tiene menos riesgo. Nuestra máxima nos dice a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, la deuda tiene poco riesgo. Al final del día hay un contrato que nos obliga a pagar los intereses por usar ese dinero. Entonces, ahorita vimos menor riesgo y menor costo, ¿ok? ¿Cómo se ve reflejado eso? Pues, si te pagan los intereses, cada mes tienes un ingreso, ¿cierto? Y eso nos lleva a los siguientes puntos. Empatía y liquidez. No importa que te caiga mal la persona a la que le prestas dinero, hay un contrato y cada mes te va a pagar esos intereses. Por eso tiene el signo de menos con empatía, pero no con liquidez, ¿ok? Liquidez es tener el dinero líquido en las manos. En este momento tengo un billete y ese billete está líquido. Una deuda es líquida porque cada mes te tienen que pagar o cada plazo que tú decidas. Puede ser cada 15 días, cada 3 meses. Pero en esa negociación existe un compromiso con la mayor certidumbre posible que va a suceder si no hay condiciones, digamos, raras. ¿Qué condiciones raras pueden ser? Terremotos, causas de fuerza mayor, incendios, inundaciones o una pandemia, por ejemplo. Ahora, regresando al tema del capital. El capital es caro. ¿Por qué es caro? Porque al final del día lleva más implicaciones que el dinero, lleva tiempo, tiene mayor riesgo, puede ser que fracases. Si esa persona a la que fuiste a invitar para que fuera parte del negocio acepta, está aceptando el riesgo de que no funcione. Tiene mucha empatía, por supuesto, les recomendamos muchísimo que no porque alguien tenga recursos significa que ya es la persona apropiada para invertir con ustedes. Esto es muy importante no minimizarlo. Hemos escuchado muchas historias en donde nos marcan y nos dicen, oye Alex, que encontré a tal persona y parece que hicimos clic, sí, pero no tienen experiencia laboral previa. No tienes números o históricos que te aseguren el rendimiento de una relación laboral. Entonces, en este caso, la empatía es un factor tan importante como el dinero mismo. Si no hay empatía, si no hay confianza, el negocio no tiene mucho futuro. Y liquidez. Bueno, yo invité a alguien, aceptó, invirtió, me dio capital, nos llevamos muy bien, pero el negocio tiene una crisis o probablemente no es negocio. No nos va a dar dinero de retorno, no nos va a dar el dinero líquido y por tanto probablemente no tengamos ese mismo dinero que invertimos ni siquiera de regreso, ¿ok? Lo tenemos que decir muy drástico porque los riesgos son fuertes. Al mismo tiempo, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes recursos y tú decides prestarlos, estás topado a un interés, que vamos a ver más adelante. Pero si tú tienes recursos y decides invertirlos como accionista, como un inversionista en un proyecto, bueno, el rendimiento puede ser alto o más grande, se esperaría, que el dinero que te pagan por una deuda. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son esas opciones de financiamiento que podemos tener? El sistema financiero en México es amplio, es grande, tenemos muchísimas opciones. No obstante, la mayoría de las opciones que se conocen son las tarjetas de crédito. Son bastante buenas, pero son bastante caras.
Entonces, en este diagrama enorme que no vamos a ver porque no es una clase del sistema financiero, solo les quiero enseñar que la línea amarilla, solo la línea amarilla, son las instituciones financieras bancarias. ¿Qué significa eso? Los bancos. Aquellos que tienen permiso para recaudar dinero y ese mismo dinero que recaudo lo cuido y lo presto. Ahora, todo lo demás, lo que está con un recuadro rojo, son las instituciones financieras no bancarias. Y de ellas también podemos obtener financiamiento. ¿Ok? Yo sé que suena muy complejo, son términos que estamos viendo, pero aquí lo que nos interesa, como les decía, es llevar paso a paso estos términos para poder vincularnos más con las decisiones. ¿Ok? Ahora, hablando de los bancos, que son muy buenas instituciones, además de prestarte en una tarjeta, empieza a analizar cuál es tu comportamiento. ¿Qué significa? Si pagas frecuente, si estás ganando más, si tienes dinero guardado, cuántos años tienes, y todo esto va de la mano inclusive con tu Afore, con los proyectos que puedes pedir. Si tienes un negocio, tienes acceso o beneficios a tasas más preferentes, entonces el banco te conoce y el banco tiene una mezcla entre diferentes productos que te puede prestar. Por ejemplo, necesitamos comprar 3 sillas. Esas sillas van a ser usadas para la oficina. Yo puedo decidir pagarlas con una tarjeta de crédito o puedo decidir pagarlas con un préstamo, ¿ok? Pedir un crédito. ¿Cuál es la situación aquí? La tarjeta normalmente puede andar entre 60 y 80%, si no es que más. Pero la tasa de un crédito puede estar 15, 18, 24, 30%. Estamos hablando de tasas a la mitad, si no es que menos, ¿ok? Entonces tú puedes hablar al banco y decir, ok, voy a hacer un mix. Solicito un crédito, ¿ok? Un préstamo, y al mismo tiempo, si no me alcanza, lo complemento con mi tarjeta de crédito. Entonces, las instituciones financieras tienen ese beneficio, pero las instituciones financieras bancarias y los grupos bancarios te pueden dar seguro para el retiro, ¿ok? Préstamo crediticio para tu automóvil, para tu casa y tarjeta además. Tienen una amplia variedad, por eso además son muy conocidos. Ahora, es importante mencionar que tú debes de tener un historial crediticio, te debes de portar bien, porque muchas veces decimos, no quiero una tarjeta y entonces no la usas y ¿qué estás perdiendo ahí? La posibilidad de demostrar tu comportamiento. Es decir, el historial, ¿para qué sirve? 1, para decir que ya eres responsable. 2, para compartir con más instituciones. Si yo voy con el banco A, el banco B puede ver que también me porté con el banco A. Y entonces probablemente el banco C te dé mejores tasas, es decir, más barato el costo del dinero, con el historial que tuviste con el banco A y el banco B. Entonces, para poder llegar al banco C hay que usar los productos y los servicios financieros bancarios. ¿Cuál es la recomendación? Va más allá. Inclusive con la seguridad. Es súper importante que tú puedas utilizar tu tarjeta de crédito y la liquides cada mes. ¿Qué significa? Que te estás protegiendo o blindando ante las posibles inseguridades de fraudes con las tarjetas. Entonces, la tarjeta de débito se debe de quedar guardada. Y la tarjeta de crédito debe de ser utilizada para inclusive disfrutar los beneficios que nos ofrecen como recompensas, puntos, vacaciones, etc. por usarla, ¿ok? Entonces, si yo tengo 20 pesos, la mejor práctica debería de ser, no los voy a pagar con una tarjeta de débito, la voy a guardar, los voy a pagar con la tarjeta de crédito, pero los voy a liquidar en ese momento, ¿ok? Aquí otra recomendación que les doy muy grande es, vamos a utilizar la banca digital. ¿Qué significa eso? En la computadora o en nuestro celular, las aplicaciones de los bancos. Son sumamente confiables, por favor, pero más allá te ayudan a tener un mejor control de tus finanzas. Puedes poner alertas de cuándo debes de pagarlas, puedes poner topes, puedes poner que te manden mensajes cuando han sido utilizadas. Entonces, hay que quitarnos esos miedos, hay que empezarla a usar y sobre todo disfrutar los beneficios de las tarjetas de crédito, ¿ok? Hay que guardarlas de débito. Seguimos. Si tú como negocio tienes bastantes utilidades o estás diciendo, bueno, vendo 10 y me gasté 5, me quedan 5, la recomendación sería aquí, reinviértela la mayor cantidad de veces posible. Iniciamos este curso diciendo, ¿cuánto dinero necesitas? Claro, qué bonito sería decir, no necesito dinero porque el negocio mismo me da. Pero vamos a ver cuáles son esas opciones o situaciones en donde tú necesitas una ayuda extra, es decir, de un externo. En este caso, cuando nosotros decimos reinvierte los primeros años,
significa que tú tienes la oportunidad de no gastar esas utilidades que te está dando, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a regresar más adelante a hablar sobre este tema. Y uno de los últimos factores que vamos a tocar es, siempre que hablemos de capital, debemos de seguir mejores prácticas o protocolos de la industria. ¿Cuáles son esos? Debida diligencia, que también se conoce en inglés como due diligence. La debida diligencia es un proceso sumamente recomendado que sí tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Las horas de los profesionales que nos van a ayudar a cubrir este servicio, ¿ok? ¿Qué significa? Yo, Ale, me tengo que asegurar de que la empresa Patito en la que voy a invertir sea legal, esté al día, no tenga deudas, sus empleados, etc. Ahora, tiempo. El tiempo es el mayor recurso que tenemos como seres humanos. Es divino. No solemos ocuparlo a nuestro beneficio porque lo estamos rentando a alguien más mientras trabajamos. Pero el dinero es lo mismo, lo estamos rentando, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que entre más o menos tiempo necesites el dinero, va de la mano directamente con su costo y la evaluación de tu proyecto. Algo que platicábamos al inicio, este curso puede ser para un proyecto bebé o un proyecto ya constituido. ¿Por qué mencionamos eso? Porque el valor del negocio va de la mano en qué momento lo estás evaluando, si alguien lo ha evaluado a través de una debida diligencia y cuáles son las promesas futuras de ese negocio. Entonces, hasta aquí es una pequeña introducción de cuáles son los términos que vamos a ir hablando sobre este curso. Sabemos que es una introducción bastante fuerte, pero vamos muy bien. Lo que vamos a ver a continuación son una introducción más al financiamiento, cuál es el financiamiento de deuda, cuál es el financiamiento de capital, cuáles son los financiamientos sin costo, que sin duda hay, con sus propias reglas, y conclusiones. Entonces, nos interesa mucho que tengas un criterio. Sin duda no tenemos la respuesta correcta, no hay ningún financiero que diga deuda con este banco a esta tasa, porque se tiene que hacer un análisis. Entonces, tú mismo tienes que decidir cuáles son esas opciones. Inclusive al inicio puedes empezar con deuda, lo estiras y cambias a capital. O puedes hacer una deuda convertible, ¿ok? Que es un gran servicio financiero en donde tú tienes la posibilidad de iniciar una negociación como préstamo, que si solo si se va cumpliendo y se va devengando, la conviertes en capital, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo. Por favor, les pedimos que sean muy pacientes. Sabemos que son finanzas, pero no le tengan miedo, son muy bonitas. Las finanzas nos ayudan a tomar decisiones de qué podemos hacer con los recursos económicos y humanos que tenemos. Ahora, esta curva la verán más adelante durante todos los cursos de modelo financiero, le llamamos la curva J. Es una curva conocida en todo el mundo que representa en qué momento las empresas fracasan y cuáles son las necesidades de financiamiento que tienen. Ahora, 8 de cada 10 empresas en México se mueren porque tenían dinero y empezaron, no validaron el mercado, no tuvieron recursos suficientes. Hay un estudio que les recomiendo ampliamente, se llama El Libro del Fracaso, lo pueden descargar en internet y ahí podrán más estudiar sobre estos temas. Ahora, lo que vemos aquí es la curva del capital también. Tú le puedes cambiar el apellido a capital. ¿Qué significa? Ya entendimos que el capital es una inversión, un externo que decides invitar y que va a ser parte de tu negocio. Pero la etapa y el monto con el que forma parte de tu negocio influye en el apellido del capital. Entonces, en esta bonita curva empezamos con familia, amigos y gobierno, que en inglés se conoce como las 3 Fs: Friends, Family and Foods. Son las familias, los tontos y los amigos que confían en ti y que te dan esos recursos. Son las famosas 3 Fs. Son las primeras fuentes de donde tú puedes obtener 5,000, 10,000, 20,000 y una cantidad hasta, y justo lo que nos dice esta gráfica, 50,000 pesos. Repito, es una gráfica conocida en todo el mundo y estas cantidades pueden variar, pero normalmente tu primera fuente deberían de ser tu círculo cercano. Tengo un proyecto buenísimo, no me alcanza, oye papá, préstame. Si tu papá no puede, vas con un amigo. Si no se puede con el amigo, vas con el gobierno. Pero buscas, ¿ok? Empujas. Ojo, no empieces queriendo 1,000,000 de pesos. Lo que esta gráfica nos dice es el riesgo, la etapa, el momento en el que estás, porque como podemos ver bien a profundidad, nos dice de menos 1,5 años a 0 años. Es decir, desde que se te ocurrió una idea hasta que empezaste a empujar para tener la mínima parte viable de tu producto, ¿ok? Seguimos.
Capital semilla, el primer apellido que le ponemos a este capital. Bueno, nos va a ayudar a salir del Valle de la Muerte, que es en donde se encuentra la flecha roja, y en esa línea naranja es en donde se muere la mayoría. Es en donde nos cansamos como emprendedores. Que ojo, también es válido, ¿ok? Si tu proyecto fracasa, vive el duelo y vuelve a empezar. En el Valle de la Muerte lo que queremos enseñar es, no está mal si tu proyecto se muere, lo que está mal es no aprender. Entonces, si tu proyecto se muere, consigue un trabajo, busca un ingreso y vuelve a empezar esta curva, ¿cierto? Haz ahorros, prepárate mentalmente y decide. También, si emprender no es lo tuyo, vaya, nadie te va a acribillar, pero el mensaje siempre debería de ser, inicia con algo que te salga barato, que te tome tiempo, poco tiempo, y que veas si es válido o no. No inicies queriendo $1,000,000, no lo necesitas. No necesitas una oficina. Lo que necesitamos es validar que efectivamente la solución que estás proponiendo es ad hoc con el problema, ¿ok? Y aunque tengas dinero, no gastes ese $1,000,000. Entonces ya vimos Friends, Family and Foods, ya vimos Capital Semilla, y ahora supongamos que el proyecto ya pasó esos años difíciles y entonces llegó al punto de equilibrio, que en realidad es esa intersección en donde está la línea vertical y la curva sale. En esos momentos hablamos de un apellido capital de riesgo, o también conocido como capital emprendedor en México. El capital emprendedor que nos está diciendo los montos a los que puedes acceder y la etapa en la que se supone que deberías de ir, que acorde con esta gráfica es de 1.5 a 3 años, y el monto al que normalmente o la industria está acostumbrada a hablar pues son 5 millones a 50 millones de pesos, ¿ok? Son estándares. Entonces tú ya sabes que si estás buscando 50,000 pesos, tienes que acercarte a las 3 Fs. Si estás buscando $1,000,000, tienes que ir a Capital Semilla, y así sucesivamente. Después hablamos de capital privado y de ofertas públicas, que ya significa ir a la bolsa de valores, ¿ok? Un mercado en donde hay personas que buscan deuda, capital y se dedican a eso. Ahora, el apellido del capital importa. Cuando tú lo estás buscando en internet, o cuando buscas un fondo, o cuando vas a eventos, los fondos han decidido, conforme a sus intereses, su experiencia y sus prioridades, en quiénes invertir. ¿Qué significa? Si tú eres un proyecto bebé, no te conviene ir con un fondo de capital privado, porque sí tienen los recursos, pero están buscando proyectos que se encuentran en esa etapa, ¿ok? Entonces, hagan su investigación, entren a la Asociación Mexicana de Capital Privado, la AMEXCAP, busquen las bolsas que tienen y sus enfoques llamados tesis de inversión, es decir, a dónde invierten, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus montos. Les va a evitar muchísima pérdida de tiempo y también les va a ayudar a estudiar cuáles son los procesos para aplicar si estuvieran ustedes interesados en recibir inversión, ¿ok? Ahora, un error gravísimo también que podemos hablar al inicio es, hago mi proyección financiera pero no me pongo un sueldo, o decir que las ganancias son mínimas porque pues estamos empezando. Háganse un favor a ustedes y háganle un favor a los inversionistas o a los mismos bancos. Hagan que su negocio sea negocio. Acabamos de hablar que el tiempo es uno de los mayores activos que tenemos y está subutilizado, subvaluado. ¿Y a qué me refiero? Imagínate que haces una proyección financiera y dices, pues no importa, yo me bajo el sueldo, o no importa, tengo solo 5% de rendimiento, pero lo que quiero es que me invierta Juan o María. El tercero al final del día va a buscar eso, pero tu tiempo importa, tú tienes que cuidar tu vida. No importa si tienes 18 años o si tienes 60 años, el tiempo es lo más valioso que tienes como recurso. Por tanto, debes de ponerte un sueldo que sí puedes castigar, pero debes de estar consciente que lo estás castigando el año 1 y que lo vas a subir el año 2 y así sucesivamente. Porque no podemos salir al mercado cobrando lo que una gran empresa con un prototipo, con estándares de calidad, seguridad, garantía, manuales, está cobrando. Lo que queremos hacer es validar, ¿ok? El tema del ahorro es súper válido, siempre ahorren que sean posibles, consideren en su mentalidad. Inclusive, 8 de cada 10 negocios se mueren en México, sí, pero también hay que hablar de cuántos negocios reinvierten. A los 2 años esperas comprarte un BMW, emprender no es para ti. Lo que buscamos aquí es generar valor, ¿ok? Generar valor económico, humano, experiencia, etc. Entonces es importante que ustedes ahorren y por tanto que no extraigan esas ganancias, ¿ok? Si hay ganancias, guárdenlas, reinviértanlas, porque al final del día también es una fuente de financiamiento.
que en inglés se conoce como bootstrapping, que significa que de tu propia bota, de tu propio zapato, tú estás financiando tu proyecto, lo cual es la mejor forma. No significa que no invites a terceros, significa que el costo de ese dinero es menor al que tendrías si invitas a alguien, ¿ok? Seguimos. Ya platicábamos del sistema financiero mexicano, que su función es intermediar entre aquellas instituciones que tienen recursos y aquellos que lo están buscando. Ya vimos el grandioso diagrama que solo representan las instituciones bancarias. Ahora veamos por favor esta encuesta que hace el INEGI junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores llamada ENAFIN. En esta gráfica lo que podemos analizar son diferentes motivos de financiamiento, montos de financiamiento, tasas de financiamiento. Se lanza cada año y ustedes pueden extraer información valiosa. Ahora, lo que estamos viendo aquí es cuándo es el momento en el que las empresas acuden a buscar financiamiento. La primera imagen nos dice, si necesito lana, voy con los bancos. Ya sabemos quiénes son. Si necesito dinero, voy con mis proveedores. ¿Qué significa? Puedo pedirles que me den 15 días más para pagarles o un mes. Y entonces espero a que me paguen a mí mis clientes y después le pago a los proveedores. Es una fuente de financiamiento curiosa porque hay quienes lo exprimen hasta 6 meses. Tampoco hagan eso. Vaya, lo más que pueden hacer es 3 meses. Pero si tú estás en la condición en donde tu cliente te dice que te va a pagar dentro de 6 meses, lo que debes de hacer es incluir el gasto financiero de ese dinero, ¿ok? Es decir, prevenirlo. Sí, está muy bien, yo te puedo prestar o te puedo cobrar en 6 meses, pero te va a costar más, porque te va a costar el costo que no tengo el dinero esos meses, ¿ok? Y a eso le vamos a llamar el gasto financiero. Es bien importante que durante los siguientes cursos lo tengan presente, porque si ustedes trabajan con gobierno o con grandes empresas, que sus reglas son esas, que está bien, es su proceso, 1, 2, 3 meses, ustedes deben de considerar el costo de ese tiempo. Y por último, amigos. Necesito dinero, voy con amigos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos la oportunidad de ir con 3. Yo puedo diversificar mis opciones. Puedo ir con la tarjeta de crédito, puedo ir con mis papás y puedo ir con mis amigos. No significa que vas a exprimir a tus amigos y a tus papás, significa que vas a balancear todo esto y también a ellos les permite diversificar ese riesgo. Si tú, por el contrario, tienes recursos, lo que debes de hacer es diversificarlos y no poner todos los huevos en la misma canasta con el mismo riesgo, ¿ok? Eso hacen los fondos de inversión. Los fondos te invierten a ti, le invierten a alguien más y diversifican ese riesgo. Si a alguien le va mal, se compensa con que al otro no le vaya tan mal. ¿Qué más nos dice la ENAFIN? Bueno, que el 51.4% de las empresas considera que el mayor motivo por el cual no tienen un buen financiamiento son las altas tasas o bien el alto costo de ese dinero. Pues sí, no te conviene para nada comprar una silla con una tarjeta de crédito que tiene 80% de costo de interés, porque entonces tú vas a estar comprando la silla a 1.8 el valor, ¿cierto? Si te tardas un año, oye, Ale, pero son pagos mensuales y de otra forma no podría, pues entonces cómprate otra silla, porque tú estás comprando una silla más cara que lo que en tu mente estuvo que realizaste la transacción. Ahora, el segundo factor es que exigen muchos requisitos. Pónganse del lado de las instituciones financieras bancarias. Hay mucho impago. La razón por la cual la tasa es alta es porque hay un riesgo alto. Nuestra máxima nos dice a mayor riesgo, mayor rendimiento. Eso está implícito entonces en el riesgo que representa tu comportamiento con la tasa. Si tuvieras un buen historial crediticio, le estás demostrando que tu comportamiento es bueno, que tu riesgo es bajo y por tanto ellos pueden colocar esos productos en servicios financieros que les dé un rendimiento apropiado, ¿ok? ¿Qué más nos dice la ENAFIN? Bueno, aquí estamos comparando el impacto que podemos tener sobre la operación o sobre el crecimiento una vez que tenemos las finanzas, el financiamiento necesario. Y lo que a mí me gusta mucho comparar aquí es cuáles son esos factores que te afectan a que puedas crecer. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque necesitamos entender que el aumento de costos, la inseguridad, el costo del financiamiento, los trámites, la falta de financiamiento, los impuestos están correlacionados con saber decidir a dónde vas a pedir ese dinero. Ahora, aquí estamos comparando, la pueden revisar con más calma adelante, les doy la liga del estudio que hace el INEGI para que lo puedan leer con calma. Pero lo que yo en realidad les quiero dar aquí es las finanzas impactan en la operación y en el crecimiento.
Entonces aquí tenemos dos preguntas. La primera es, de acuerdo a la gráfica que estamos viendo, ¿estarías dispuesto a solicitar un financiamiento para mejorar la operación y el crecimiento de tu negocio? Si es así, el financiamiento que solicitas y tus planes deberían de ser lo suficientemente fuertes para cubrir el costo del financiamiento. Es decir, no es el huevo o la gallina, van de la mano. Si tú vas a pedir dinero para mejorar tu operación y tu financiamiento, esa misma operación debe de ser lo suficientemente grande para cubrir el dinero que estás pidiendo más el costo del dinero, ¿ok? Entonces, por último, la ENAFIN nos dice cuáles son las razones por las cuales rechazan los créditos, y tenemos aquí porque las personas no tienen historial crediticio, no les dieron motivo, probablemente va de la mano con el riesgo, tienen baja capacidad de pago, motivo por el cual acudió con esa fuente, la institución ya le ofrece servicios, es decir, una vez que tienes un vínculo con una institución financiera decides continuar con ella, que aquí la razón es, tenemos una opción muy grande, hay una gran variedad y tienes tú alternativas de solicitar un financiamiento. Y bueno, por último, ¿qué hiciste después de solicitar financiamiento y haber sido rechazado? Buscaste más, no volviste a solicitar, y lamentablemente vemos que 1 de cada 3 que pide financiamiento y obtiene un rechazo no lo vuelve a buscar. Entonces, hasta aquí llevamos la mayor parte ya entendimiento de qué es deuda, qué es capital, a quién lo puedo pedir, pero ya entramos en las decisiones, ¿ok?, que debemos de empezar a comparar. Y eso me lleva al siguiente tema, que nunca se les olvide cuál es la razón para emprender. Esa razón tiene que ser lo suficientemente fuerte, la motivación, las finanzas, el rendimiento. Y en México, de acuerdo al estudio de la Organización Global de Emprendimiento, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, nos dice que las personas emprenden por dos motivos, por oportunidad o por necesidad. Y en los países menos desarrollados se emprende por necesidad, no por la oportunidad. Esto va de la mano con las barreras que también nosotros percibimos. Si tienes la necesidad y no tienes historial crediticio y te rindes a la primera vez que pides un financiamiento pero no lo obtienes, estás sacrificando el crecimiento, como lo acabamos de ver, y mejorar la operación de tu negocio. Por último, ¿cuáles son esos plazos o cuál es el costo? En estas gráficas podemos comparar que el gobierno te da aproximadamente 37 meses para pagarle, la banca de desarrollo 28. ¿En qué se diferencia la banca de desarrollo de la banca comercial? Bueno, la banca comercial son los bancos que pagan publicidad y que conocemos estas grandes marcas, pero la banca de desarrollo nace del gobierno y está enfocada exclusivamente a sectores de desarrollo como lo son las empresas, la agropecuaria o la industria agropecuaria, y tú puedes revisar esto, que son 7 bancas de desarrollo, por también Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras. Controladoras, familias y amigos, otros crowdfunding y proveedores que, como platicábamos, te pueden dar hasta 5 meses. Ahora, en la gráfica del lado derecho vemos el costo, es decir, la tasa de interés promedio que estas instituciones te cobran. Las controladoras o empresas, es decir, parte de tus mismos corporativos, 17.5% en promedio, la banca comercial un 15.4%, banca de desarrollo 14.4%, y yo lo que aquí en realidad les quiero decir es, financiarte con tu tarjeta de crédito es de lo más caro que existe, porque estamos hablando de tasas de 60, 70 o 80%. Emprender con tu tarjeta de crédito no es opción. Siempre deberás de acercarte a una institución financiera, bancaria o no bancaria, a solicitar que te den financiamientos máximo del 30%. Tienes que buscar, tienes que conocer estas alternativas que estamos viendo para entonces buscar menos del 30% y decidir. Tus finanzas y las del negocio no son iguales. Por ende, si ocupas la tarjeta de crédito, que es un producto financiero destinado al consumo de las personas, te va a salir más caro financiar tu negocio, ¿ok? Y bueno, por último, las ganancias de tu empresa no son tu sueldo. No compares, no extraigas, pero sí ponte un sueldo y proyéctalo como lo hemos dicho y asígnate una cantidad que sea lo suficientemente fuerte para cubrir tus gastos, pero más allá, para no renunciar a tu proyecto. ¿A qué me refiero? Si tienes una oferta de empleo que te va a proponer algo más, pues eres un ser humano con necesidades. Es muy probable que aceptes esa oferta. Entonces, tiene que ser un sueldo que te permita vivir feliz, cubrir tus necesidades, pero también no rechazar opciones mejores para ti como persona, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre en qué otras cosas tú puedes invertir o de dónde puedes obtener financiamiento. De entrada,
Activos intangibles, que es todo el conocimiento que tú vas a desarrollar, puede ser algo que le puedes ofrecer a los inversionistas. Entonces, si tú estás desarrollando prototipos, código, programación, mejoras, o estás desarrollando algo en lo que todavía no tienes un proyecto consolidado, es en donde puedes tú demostrar que estás invirtiendo y has invertido en tu proyecto. ¿Cómo? Tiempo y recursos. El hecho de que tú no tengas un sueldo grande no significa que no estás rechazando o renunciando a esa cantidad restante de sueldo. Y es un factor sumamente importante cuando hablamos de emprendimiento, porque los fondos es muy probable que te pregunten cuánto has invertido hasta ese momento cuando tú te acercas a ellos a pedirles dinero. Y la respuesta sería: he invertido 5 meses, he invertido 6 meses, he invertido hasta 200, 300, 400 mil pesos, aunque haya solicitado 50 mil pesos de financiamiento. ¿Qué significa? Yo, Ale, solicité a mis amigos y familiares 50 mil, pero también yo, Ale, dejé de ganar dinero que pude haber recibido en un trabajo formal y le he invertido tantas horas y tanto esfuerzo, lo cual también me permite transmitir que mi activo intangible, mi desarrollo, mi conocimiento, etcétera, tiene un valor, ¿ok? Y eso nos lleva a que tú hasta este momento ya tienes un producto mínimo viable, que es la hamburguesa triste, chiquita y nada atractiva comparada a la otra hamburguesa. Eso es lo que debemos de estar buscando cuando hablamos de emprendimiento: validar el mercado con el menor riesgo y con la mayor posibilidad de obtener información sobre cómo los clientes reaccionan. Si los clientes te pagan tu producto mínimo viable, entonces podemos tener un historial que nos va a ayudar a solicitar financiamiento, es decir, pruebas, ¿ok? No podemos pedir el $1,000,000 que hemos dicho para tener la mejor hamburguesa, porque sería un desperdicio. Hay una historia muy buena de unos emprendedores que hicieron croquetas, croquetas orgánicas para perros. ¿Y qué creen? Encontraron dueños de perros que las compraron. El problema fue que los perros no se las comían. Y estas croquetas ya existían con empaque y con todo. Entonces, imagínense la pérdida económica y de tiempo que realizaron esos emprendedores. Antes de llegar a tener el producto final, necesitamos validar, y eso nos va a ayudar mucho cuando hablemos de finanzas. Recordemos que el cliente es la persona más importante de tu negocio. Preocúpate por él sin dejar de cuidar a tu empresa. Y aquí en la imagen vemos los cubrebocas, ¿ok? Y quiero hablar de la pandemia y de cómo viene a modificar el modelo financiero y el modelo de negocio. ¿Por qué estamos hablando de eso? Normalmente, en el previo normal, antes del COVID-19, nosotros podíamos proyectar: vamos a vender más, vamos a crecer más, vamos a viajar más. Pero ahora, con ciertas limitaciones y probablemente las que continúen, debemos de considerar que va a haber menos ingresos y que también vamos a cubrir nuevas partidas de costos, como lo son cubrir el costo de desinfectantes, cubrir el costo de equipo de personal. ¿Cuál es ese equipo? Los cubrebocas, las caretas, los guantes o todo aquello que sea necesario para cubrir la salud y proteger a nuestros colaboradores. Esto es sumamente importante porque en el nuevo normal, nuestro modelo financiero tampoco tiene que absorber costos que antes eran necesarios, como los viajes, la renta, entre otras cosas. Les recomiendo muchísimo que puedan ustedes evaluar todos esos cambios que han estado haciendo las automotrices, las empresas de zapatos, para en tan solo 2 semanas dejar de producir lo que les daba ingreso para poder ayudar a la comunidad. Porque ese es el nuevo normal. Estamos reinventando los modelos de negocio, pero también transmitiendo apoyo y empatía hacia el cliente, ¿ok? Todo está interconectado, no lo olvidemos. Y quiero ser muy enfática: tienes tiempo y recursos limitados. Es mejor probar un producto mínimo viable lo más pronto posible y que falle lo más pronto posible, para que el día siguiente propongas uno nuevo y vuelvas a empezar. Por favor, no dependan de subsidios ni del gobierno. No es recomendable que tú esperes que si aplicas a una convocatoria y la ganas, continúes. Porque normalmente lo que hace una convocatoria es detenerte. Tú, en vez de enfocarte en las ventas, te enfocas en ganar el concurso. Y ganar el concurso va de la mano con una convocatoria a la cual las reglas están sujetas en competencia, en jueces, y no necesariamente el jurado es tu cliente. Entonces, si tú te enfocas en estas convocatorias, lo que estamos haciendo es rechazando el tiempo y la oportunidad de vender. No importa que tu idea sea buena a tus ojos, tiene que ser buena a ojos del cliente. Y no importa que tu idea sea social,
si en realidad no genera un negocio. Porque lo peor que podría pasar es que tú tengas que pagar la renta y comer y etcétera, etcétera, y abandones el negocio. Entonces, aquí dice, no importa, o no es negocio hasta que tengas su primer venta, tampoco. Si tú gastaste 50 pesos para vender tu producto de 40 pesos, no es rentable. Si tú gastaste 80 pesos para vender tu producto de 100, tampoco es rentable. El negocio es negocio hasta que la balanza, la ecuación, te permite a ti tener ganancias que cubran todos tus costos operativos, todos los de venta, todos tus gastos administrativos, los gastos financieros, como decíamos hace rato, que es el costo del dinero, tu sueldo, que está dentro de los administrativos, más tu ganancia, y después de eso tener utilidad. Y si no estamos hablando de aproximadamente un 20%, perdón, pero no es negocio, abandónalo y vuelve a empezar. Y esto es bien importante, tu ahorro para el retiro te va a dar aproximadamente 7%, depende de la edad en la que estés, te puede dar menos o te puede dar más. Pero tu ahorro privado para el retiro te puede dar 12% de rendimiento, ¿ok? Que si tú cumples las reglas de no verlo como inversión y dejarlo 5 años, tu ahorro privado para el retiro te ayuda a deducir impuestos. Ahora, si tu negocio no te da mínimo un 12%, estás perdiendo energía, tiempo y estás dejando de ganar sueldo en alguna otra empresa que te podría pagar mejor. Y claro, la salud mental y pasar tiempo con la familia. Entonces, si tu negocio no te da mínimo un 12% después de impuestos, porque si no pagas impuestos no es negocio tampoco, entonces no es negocio, ¿ok? Encuentra cuál es esa estrategia óptima que te va a permitir a ti tener un mínimo de 15% para que tu tiempo actual valga la pena y cuides el patrimonio tuyo y el de tus colaboradores, así como los costos de pagar la deuda o bien el patrimonio de tus inversionistas, que son las personas que confiaron en ti. Tienes que buscar metas reales y alcanzables. Vamos a hablar como ejemplo de lo que se conoce el nuevo normal, o en inglés lo conocen como COVID-free, libre de COVID. Estamos hablando de protocolos que en la industria hotelera, en la industria de servicios, en la industria de alimentos están lanzando para poder regresar a tener un consumo con ciertas medidas de seguridad sanitaria. No obstante, si ahorita tu proyecto quiere seguir el ritmo que traía antes, es irreal. Te estás engañando a ti. Lo que inclusive deberías de evaluar es cómo puedo alcanzar un nuevo retorno. Y aquí la pregunta sería, ¿ese retorno de 8% está bien, Ale? Si antes yo esperaba un 20%, pero con el nuevo normal espero un 8%, la respuesta es no. La respuesta es, ¿qué le tengo que cambiar al modelo de negocio para adaptarme a las nuevas circunstancias en donde yo recorte esos costos que no forman parte de lo esencial del negocio? Porque el negocio tiene que sobrevivir. Y tiene que sobrevivir para proteger tanto a los colaboradores, ¿ok?, como el futuro del propio negocio. No veas en los números dinero, ve personas. El dinero es un papel impreso al que le damos valor nosotros. Lo que tienes que cuidar justamente son los empleos que forman parte del negocio. Si lamentablemente tienes que ajustar no tener oficina, será una etapa. Lo que tienes que buscar justo es esa estrategia óptima, ¿ok? Y cuidar a tu capital humano. Cuidar todas las nuevas condiciones sanitarias para que los riesgos sean los mínimos posibles. Vamos a entrar ya un poco más hacia las proyecciones financieras. Los presupuestos, si no tienes nada de historial, no deben de hacerse a 24 meses. La recomendación inclusive son año y medio a máximo 24 meses. Porque si tú proyectas a 3 años, estás proyectando sobre aire. El año 1 son estimaciones, el año 2 son las estimaciones de las estimaciones previas y el año 3 son estimaciones sobre estimaciones sobre estimaciones. Son más falsas que un pastel de cajita. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cómo me aseguro que lo que proyecto me da certidumbre a mí para también entonces tener certidumbre de si puedo pagar la deuda o si puedo pagarle sus rendimientos a alguien que forme parte de nuestro negocio. Las finanzas no son planas, las finanzas son una curva. No podemos proyectar líneas directas y decir, este año crezco 2, el año que entra crezco 4, el año que entra crezco 6. No,
Lo que debemos de hacer son crecimientos sostenidos. Una cosa es crecer 2, 4, 6 y otra cosa es crezco 1 y el año que entra también crezco, ¿ok? Planea lo más real posible y considera que va a haber problemas y esos problemas tienen que estar en el modelo de negocio cubriendo todos los riesgos vinculados a que efectivamente cubras lo que estás diciendo. ¿A qué me refiero? Supongamos que tú exportas artesanías y las artesanías son de barro negro de Oaxaca. Si la artesanía no va con las suficientes envolturas necesarias o inclusive un seguro, es probable que la artesanía llegue rota. Y si llega rota, no estás cubriendo el valor que tú dijiste que ibas a hacer. Lo mismo para productos alimentarios. Si no tienes a tu personal capacitado, estás incurriendo en riesgos. Lo mismo para servicios. ¿De qué quieren hablar? Hoteles, joyería, productos de consumo como zapatos, ropa. Si no cumples con los nuevos requisitos o los estándares, un ejemplo es Zara, Inditex, el grupo de Amancio Ortega, que es uno de los hombres con mayor riqueza en el mundo. Inditex tiene a Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, son 7 empresas. Ahora imaginemos que ellos no consideraron lo que está sucediendo ahorita, ninguna empresa lo tenía, pero ellos tienen que pagar las rentas de sus locales. Y esas rentas se van a mantener constantes salvo que haya una negociación, pero sus ventas no van a seguir creciendo como lo esperaban. Lo mismo pasa con sus negocios. Tienen que considerar cuáles son esos riesgos que podrían hacer que lo que ustedes están prometiendo no se cumpla. De nada nos sirve salir a abrir nuestra cafetería de la esquina si no estamos cubriendo el sanitizante, que en realidad le conocemos como desinfectante, los cubrebocas, el equipo de protección personal, entre otras cosas. Si no cubrimos los riesgos mínimos, entonces nuestras finanzas son falsas. Porque entonces creen que estamos sobre una carretera plana, lisa y perfecta, y la vida no es así. Tienes que tú considerar seguros, riesgos y, como ya lo dijimos anteriormente, pagar impuestos. Y si aplicas a una convocatoria, sin duda vale la pena, porque además puedes recibir apoyo de expertos en el tema que si no hubieras aplicado te significarían un egreso, ¿ok? Las convocatorias son muy buenas, son muy recomendadas, pero no te desenfoques del objetivo principal. Empresa que no vende, no vive. Y para que puedas vender, debes de atender la empatía, las necesidades, los dolores y los problemas que tienen tus clientes. Nuevamente estamos hablando de fuentes de financiamiento. Ya dijimos que unas son las convocatorias. Y si las convocatorias forman parte del gobierno, también son recomendables. El gobierno, a través de la banca de desarrollo y programas de desarrollo, tiene de las tasas más bajas que conocemos. Porque no quieren hacer negocio, lo único que están cubriendo son los costos operativos y el propio costo del dinero. Entonces, es sumamente recomendable que se acerquen a las legislaciones locales para buscar cuáles son esos préstamos a los que ustedes pueden acceder. Hay microcréditos que son de 5,000, 10,000, 15,000 pesos, pero una vez que lo pagas lo puedes volver a pedir, ¿ok? Entonces son bastante recomendables, acérquense y sobre todo, si pagan impuestos van a poder tener derecho a ello. Pero lean las reglas, porque en algunos casos les piden garantía. ¿Qué significa? Si yo te pido que me prestes algo, me debes de dar una garantía que me va a dar a mí la seguridad o la garantía de que me vas a pagar. Entonces, si les piden a ustedes una garantía a uno, deberían de ya ser dueños o tener una posesión de algún activo que represente ese mismo valor. Es decir, si yo voy con el gobierno y le pido 100,000 pesos y las reglas dicen que yo debo de dar en garantía 100,000 pesos, tiene que ser un coche o una casa o algún activo que valga 100,000. Entonces, revisen el tema de las garantías para que puedan saber si tienen esa capacidad de hacerlo y si no, recurrir a los microcréditos. Recuerden, las alternativas les permiten tener un microcrédito más la tarjeta de crédito más un préstamo en el banco más, etcétera, ¿cierto? Entonces tú puedes diversificar las fuentes hasta donde más te convenga. Y llegando aquí ya vimos entonces que tenemos opciones de deuda, opciones de capital y opciones de financiamiento sin costo. Ya vimos también el bootstrapping, que es de tu propia bota, financiar tu proyecto, y nos falta algo que se conoce como crowdfunding, que es un término en inglés que hace referencia a una plataforma de fondeo colectivo. Estas plataformas han crecido mucho en los últimos años porque permiten pequeñas aportaciones de individuos consolidarse para poder transferirlas a proyectos con objetivos muy claros. ¿A qué me refiero con objetivos? Pueden ser campañas de salud, campañas de reconstrucción, campañas de apoyo, ¿ok? Económico. Entonces, ¿cuáles son esas opciones?
De entrada, también hay forma de que el fondeo colectivo sea con capital o con deuda o sin costo. Ustedes pueden revisar todas las opciones de fondeo colectivo que existen en la AFICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Y eso les va a ayudar a ustedes también a conocer la variedad de acuerdo al tipo de proyecto y el tipo de financiamiento, ya sea deuda, capital o sin costo, que ustedes están buscando. Hay 4 tipos de fuentes de financiamiento colectivo. ¿Y cuáles son? Deuda, pides un préstamo, capital, se pueden acercar a Play Business, Play de jugar, business de negocio. Play Business te permite a ti invertir en negocios y recientemente en el 2019 lanzaron franquicias. Entonces, tú podías comprar pequeñas acciones de restaurantes, cadenas nacionales, locales, y una vez que entras a Play Business puedes ver en el sitio web las proyecciones estimadas del negocio y cuál es el rendimiento que ellos esperan. Sin duda verán que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y sea en esa plataforma estamos hablando de 20, 30, 35%, ¿ok? Entonces tú no trabajas, pero pones tu dinero a trabajar a favor de los objetivos y la planeación de esos emprendimientos por los cuales recibes un derecho y te haces socio. Si no llegan a ese 35, 30 o 25% prometido con sus reglas chiquitas, que significa que probablemente no los alcancen, el riesgo es que tú eres socio de ese negocio, ¿ok? Donaciones. Donador es una gran plataforma. Acérquense a esta plataforma, vean todos los casos de éxito. Precisamente para el COVID hubo una serie de campañas que aproximadamente en 2 meses levantaron 16 millones de pesos. Entonces, tú nuevamente pones el proyecto, explicas cuáles son los objetivos y a través de este sistema en línea que funciona como un intermediario, como lo decíamos, que es el sistema financiero entre quienes tienen los recursos y quienes los necesitan. Y por último, plataforma de fondeo colectivo a través de recompensas. A mí me gusta mucho esto. Hay una persona que se va a correr, se llama Aire Libre, si no me equivoco, correr al aire libre. Y entonces dice, yo me voy a ir a Oaxaca y voy a correr. Si me ayudas a lograr mi meta, te recompenso. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, te mando una postal por 200 pesos. Te mando una playera por 500 pesos. E incrementan las recompensas. Otro ejemplo fue en la Ciudad de México, un coworking, un espacio de trabajo compartido, que decía, si inviertes 1,000 pesos, te doy derecho a una mención en redes sociales, por ejemplo Twitter. Pero si inviertes 50,000 pesos, la recompensa es, puedes hacer 2 eventos al año en nuestras instalaciones. Entonces, las recompensas van variando, pueden ser desde menciones en redes sociales hasta una carta firmada. Y regresando al tema, ya habiendo visto lo anterior, pasamos brevemente a ir cerrando cuáles son tus opciones de deuda y capital. El orden de los factores siempre va a importar. ¿Qué significa? Tú, como decidas, si primero vas por deuda y después por capital, o primero por capital y después por deuda, influye en qué porcentaje del negocio tú eres dueño. Mientras vayas por deuda, siempre vas a ser el 100% responsable de tu negocio. Pero si al inicio decides ir por capital, no hagan las peores negociaciones que he escuchado de 50-50, ¿no? Porque pues somos 2. No. Esas negociaciones tienen que ir de la mano con la experiencia de lo que cada quien está aportando. Si tú inicias con capital y después te vas por deuda, entonces son 2 personas las que estarían pagando, ¿sí? El orden de los factores importa mucho en un cálculo que es de qué tamaño de la rebanada sigues siendo dueño de tu negocio. Ahora, para cerrar, financiamiento de deuda. Nuevamente decíamos, son préstamos que tú puedes acceder con bancos y con no bancos. Tú firmas un contrato, pagas intereses y se acabó, ¿ok? Básicamente es un préstamo. Si no tienes un historial y si no tienes proyecciones financieras, es algo a lo que debes de acceder. Debes de ceder ese miedo a tener una deuda. Es algo propio de tener un negocio. Y es sumamente recomendable que se endeuden. Si no están dispuestos a endeudarse, entonces probablemente el emprendimiento no sea para ustedes. Oye, Ale, pero ¿cómo me voy a endeudar con 500,000 pesos si mi negocio necesita para crecer? Es una fuente de financiamiento que te permite ser el 100% dueño de eso. Pero si a ti no te importa ser el dueño del 100%, entonces capital es la opción, ¿ok? Créditos bancarios, ya los vimos, acérquense a las uniones de crédito, también tienen varias opciones dependiendo de la industria en la que se encuentran. ¿Qué es una unión? Se unen, ¿ok? Varias entidades y se pueden prestar entre ellos. El financiamiento puede ser de corto plazo o de largo plazo.
Cuando tú aceptas algo de largo plazo puede ser hasta 60 meses. Y claro, el beneficio es que empiezas a pagar cantidades pequeñas, pero la deuda es un compromiso hasta 5 años, ¿ok? ¿Cuáles son ejemplos de largo plazo? Hipotecas, coches, activos fijos, maquinaria para tu emprendimiento, por ejemplo. Entonces la recomendación aquí es, sí, endeúdate, pero haz un análisis si te conviene el corto o el largo plazo. El corto plazo es más barato, significa que pagas menos intereses, ¿ok? Pero te exige que tengas la liquidez para cada mes estar pagando los montos más grandes. Si tú te vas por financiamiento de largo plazo, cada mes vas a pagar poco, pero habrás pagado más en el largo plazo. ¿Y cuáles son estas ventajas del financiamiento? Ya lo hemos hablado, el control va a ser 100% tuyo. Los que te prestan dinero no tienen ni voz ni voto, pero sí presionan bastante. Todas las utilidades corresponden a ti, si es que existen utilidades, claro. Y debes de ser muy puntual en tus pagos para no tener problemas con tu historial o bien en cobros moratorios. Ahora, hasta aquí hemos hablado de los prestamistas, pero vamos a hablar de los inversionistas, aquellas personas que te prestan. Y aquí debemos de entender lo siguiente, hay personas que te prestan con experiencia y sin experiencia. A eso le llamamos inversionistas con experiencia y sin experiencia. Si alguien no tiene experiencia, es muy probable que te exija a ti hacer proyecciones a 24 o a 36 meses o que te exija rendimientos que no son reales. Por eso es importante que tú conozcas cuál es la experiencia que tienen esos inversionistas. Y la segunda categoría, inversionistas individuales o inversionistas institucionales. Te pueden a ti invertir personas o te pueden invertir instituciones, ¿ok? Y una vez que te invierten, tú tienes que responder esta pregunta, con la cual vamos a acercarnos a las conclusiones. Este pastel que tenemos aquí representa tu negocio. Y entonces tú tienes la capacidad de recortarlo y dárselo a alguien más. Pero actualmente tu negocio es un pastel muy chiquito. Si tú das el 20% de tu pastel, en realidad no te dolería. Pero a cambio de dar ese 20%, gracias a que lo externaste a un socio que además de tener dinero tiene experiencia y relaciones para ayudarte a vender, lo que estamos diciendo aquí es no aceptes a alguien solo por dinero, busca al socio que tiene la experiencia y las relaciones para ayudarte a vender más y a crecer. Entonces, gracias a esa experiencia, el pastel crecería. Y lo que veíamos como 20% de un pastel pequeño termina siendo el 20% de un pastel más grande. Y esa premisa es la que nos va a ayudar a decir si vale la pena o no. Si tú te vas solo por dinero, la respuesta tendría que ser deuda. Porque solo necesitas dinero. Pero cuando buscas capital, lo que estás buscando es un socio. Un socio que te acompañe en los desvelos, en las decisiones, en la responsabilidad de los riesgos y también a vender. Entonces, ustedes pónganse exigentes. Cuando busquen que alguien les invierta, lo que debemos de seleccionar es un filtro de quién es la persona con la cual tengo empatía y la cual me va a ayudar a llevar el plan de la empresa a donde deseo. Porque si este pastel no crece con la introducción del inversionista, amigos, lo que hicieron fue tomar una decisión muy cara sobre regalarle a alguien el tamaño de la empresa. Mejor váyanse por deuda. Y aquí vamos a entrar en dos conceptos muy fundamentales. El primero es costo de oportunidad y el segundo es inversión ineficiente. Costo de oportunidad. Yo tengo la posibilidad de salir ahorita y comprar un helado de vainilla o de fresa. Si yo compro el de fresa, estoy rechazando el helado de vainilla. Siempre hay costo de oportunidad en la vida. Escoges una casa, escoges un departamento. Lo compras o lo rentas. Tienes que rechazar la segunda mejor opción y a eso le llamamos el costo de oportunidad. Ahora, cuando tú respondes a la pregunta con la que iniciamos este curso, era ¿cuánto dinero necesitas para alcanzar tus proyectos? Si tú decides una cantidad mayor a la que necesitabas, estás incurriendo en una inversión ineficiente cuando no ocupas todo ese dinero. ¿A qué me refiero? Yo, Ale, te pedí 200,000 pesos y solo ocupé 50,000. Te pedí 200,000 pesos a cambio de la rebanada, que al final se tenía que hacer más grande. No se hizo más grande, pero sí te debo más dinero. Y el dinero se quedó guardado.
Esa inversión es ineficiente para el inversionista y para ti, porque estás dando un tamaño que no debiste haber dado. Pudiste haber dado tan solo el 5% por 50,000 pesos en lugar de dar el 20% por 200,000 pesos. Y si el dinero está parado y no logra sus metas, es inversión ineficiente. Ahora, ¿cuándo tienes costo de oportunidad? Bueno, dijimos rechazar la segunda mejor opción. Supongamos que tú tienes que rechazar pedir 200,000 pesos contra quedarte con 50,000. Y entonces dices, ¿qué podría hacer si pido 200,000? Podría tener sillas más cómodas, podría tener mejores computadoras, podría dar mejores bonos. Sí. ¿Qué haces con 50,000? Validar. ¿Qué haces con 200,000? Crecer. Entonces las cantidades van de la mano con ¿para qué las vas a ocupar? Porque el costo de oportunidad es rechazar esos planes. Otro ejemplo muy sencillo. ¿Qué local rentar? Puedes rentar una oficina chiquita. La oficina chiquita permite que entren menos clientes. Y entonces estás rechazando tener mayores ingresos. Ese es tu costo de oportunidad. Pero pides menos dinero, y si pides menos dinero, la rebanada del pastel va a ser más chiquita y tú vas a seguir siendo dueño del negocio. Lo que sucede al inicio es que menospreciamos nuestra posibilidad de ser dueños y entonces dices, no pasa nada, 20%. Pero no olviden que cuando están empezando, el pastel es chiquito. Y si al inicio ceden el 20 o el 30 o el 40%, en 2 años les va a costar recomprar ese 40%. Tú tienes de dos siempre. O te vas a la segura con costo de oportunidad, que es rechazar las ventas que podrían suceder, ¿ok? Si yo me fui por el local chiquito y rechazo el local grande podría tener inversión ineficiente si no lo lleno. Pero ese local grande, si lo llenara, estoy rechazando tener esas ventas, porque es mejor, porque estoy cuidando mi capacidad operativa, mi capacidad de mi equipo. Estoy cuidando aprender sobre el mercado y validar, ¿ok? Entonces, oye Ale, ¿me estás diciendo que es mejor crecer lento? Sí. Es mejor crecer lento y crecer seguro. ¿Por qué? Porque hay riesgos en el crecimiento. Es mejor crecer con costo de oportunidad, de irnos por el local chiquito, de irnos con ceder solo el 5%, salvo que su socio sea muy bueno y entonces les convenga tenerlo, y aprender sobre el mercado para validar. Oye Ale, pero ya tengo una empresa y un proyecto súper atractivo. ¿Ya está validado? Si la respuesta es no, nuestra fuente de financiamiento debe de ser una mezcla de deuda o capital en donde la cantidad que nosotros solicitamos está vinculada a que no sea inversión ineficiente, es decir, a no pedir dinero de más creyendo que es necesario. Otra cosa que pueden hacer es cortar los montos y los tiempos en donde van a solicitar financiamiento. Si necesitan 200,000, pidan 50, lo operan, lo venden, vuelven a pedir 50, lo operan, lo venden y vuelven a pedir 50. Y no olviden lo que llamamos como mezzanine, que es esta deuda convertible. Pides 200 en una nota convertible que empieza como un préstamo. Ese préstamo lo empiezas a pagar, pagas tus intereses. Y cuando llega a 100,000, se convierte en capital. Entonces tú no estás haciendo al dueño, a tu inversionista, parte del 40% de la empresa. ¿Por qué? Porque no estás considerando los 200,000 pesos iniciales, estás considerando solo los 100,000 pesos. Y por tanto, la rebanada y la proporción puede ser menor, ¿ok? Entonces, todas estas opciones son las que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hacemos nuestro modelo. ¿Para qué? Para tener certidumbre, tanto para el inversionista o como la institución financiera bancaria, como para nosotros. Pero es muy importante que ustedes consideren en el momento de hacer toda la proyección que hay alternativas y que pueden comparar esas alternativas en función de esto: costo de oportunidad e inversión ineficiente del monto que necesitan. ¿Ok? Hasta aquí llegamos a la primera parte de la introducción de modelos financieros, que es fuentes de financiamiento altamente ligados a la cantidad que nosotros consideramos que es necesario para llevar a cabo nuestros proyectos, sean nuevos o sean parte de un nuevo lanzamiento de un proyecto ya constitutivo. Siempre busquemos minimizar el riesgo para incrementar la probabilidad, ¿ok?,
de poder tener mejor rendimiento financiero. Entonces es muy delicado hasta qué momento rechazas el local grande cuando sabes que las personas ya te van a consumir, pero dices, mejor pongo manuales, mejor pago todos los impuestos, mejor entreno mejor a las personas y después de todo esto decido crecer, ¿ok? No minimicen las mejores prácticas de los corporativos porque en el largo plazo lo que queremos es que la empresa sobreviva. No queremos que la empresa tenga un crecimiento exponencial que después son capaces de sostener. Y aquí viene el último punto en el que yo quiero platicarles. En el modelo financiero metan tecnología en la mayor parte posible. La tecnología les va a ayudar a automatizar partes de su negocio y también a poder construir análisis de datos. Su negocio tiene datos por todos lados. A qué hora entras, a qué hora sales, cuántas horas estuviste, pero también cuántos productos, cuánta merma. Y a eso le llamamos Big Data o grandes cantidades de datos. La tecnología les va a ayudar a conocer mejor a su cliente. Y cuando hablamos de formas digitales, ya hablamos de la banca electrónica, pero yo también les quiero hablar de algo que se llama los pagos digitales, ¿ok? Los pagos con QR. Y voy a hablar de esto vinculado al financiamiento porque entre más ustedes se adentren al mundo de las finanzas, con mayor facilidad van a buscar que las transacciones no tengan costo, ¿ok? Por último, si ustedes se adentran a estas fuentes de financiamiento, recuerden que las transacciones mismas pueden ser una fuente de financiamiento. Si no tienes dinero hoy, pero tus clientes dicen te puedo pagar a meses sin intereses, entonces puedes usar la tecnología para que las transferencias se realicen a meses sin intereses sin necesidad de tener una tarjeta de crédito tú como persona, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? No te vas a financiar ni de una deuda ni de un capital. Te vas a financiar a través de tus clientes. Mercado Pago les ofrece a ustedes la posibilidad de compartir ligas. Es decir, yo entro a Mercado Pago y genero una liga electrónica que voy a poder compartir para que mi cliente pague con su tarjeta de crédito. Si hago eso, le puedo dar la opción a mi cliente de pagar a 3, 6, 12 meses, ¿ok? Y obviamente Mercado Pago me transmite a mí el dinero al día siguiente. Entonces me estoy financiando a través de la posibilidad de tener una transferencia electrónica con una liga que yo puedo mandar por WhatsApp, por correo o por donde quiera, sin la necesidad, les comentaba yo hace rato, de que tú tengas la tarjeta de crédito y de que tampoco tengas los dispositivos de lectores de tarjetas, ¿ok? Acérquense a estas posibilidades digitales, confíen en ellas. La regulación afortunadamente es muy buena en México, somos de los sistemas financieros más protegidos, pero lo que necesitamos es, como clientes y como usuarios, también empezar a hacer uso de estas aplicaciones. Una de las nuevas aplicaciones que ya están en funcionamiento es CODI, que significa cobro digital, y la lanzó el Banco de México. Tú, con el pago a través de una escaneada en tu celular del código QR, lo que puedes hacer es transferir inmediatamente y de manera segura montos de hasta 8,000 pesos, ¿ok? Entonces, acuérdense, en la forma de financiar van nuestras ventas, nuestros proveedores externos e internos, nosotros mismos, con bootstrapping, con convocatorias o a través del gobierno. Pero en todas las transacciones que ustedes realizan hay costos, ¿ok? Entonces es importante que ustedes empiecen a considerar que si reciben pagos a través de tarjetas y tienen comisiones implícitas por 3% o por 1%, bueno, se lo pueden ahorrar. Y ahora imaginemos el ahorro que representaría ese 1%, si solo si empezamos a educar a los clientes. Pero para educar a los clientes hay que ofrecer estas opciones, ¿ok? Entonces, para que tú puedas dar ese financiamiento a tus clientes, necesitamos que ellos los acepten. Si tu cliente no conoce la opción, tú puedes entonces entrar, hacer el ejercicio, probarlo y explicarle que te puede pagar a ti tus productos o servicios a meses sin intereses, ¿ok? Ojo, considera que el costo del dinero está implícito, entonces tú deberías de analizar si incrementas el precio para poder cubrir esos meses que a ti Mercado Pago está absorbiendo. Y por último, recuerden que todos los modelos de negocio deben de ser validados y hay muchas metodologías para hacer esto. Unas metodologías conocidas, de las más famosas, son el Business Model Canvas, que es el lienzo de negocios que se inventó en el 2002 aproximadamente y después se fue robusteciendo. Es una gran herramienta cuando ya tienes todo listo. Cuando no,
puedes utilizar esta que se conoce como Design Thinking. Son 5 pasos. Primero necesito empatía con el problema, con las personas, para después definir qué voy a hacer. Una vez que ya definí, puedo empezar a generar ideas, hacer nuestro prototipo mínimo viable, que ojo, hay algo que se conoce como concepto mínimo viable. Ahora imagínense, no tengo que demostrar las croquetas o demostrar el producto, sino hacer todo este corrido y análisis del modelo financiero que van a ver en los siguientes cursos para saber si el concepto es viable o no. Y lo que estamos haciendo ahí es minimizar el mayor costo posible para saber si será viable o no. Número 4, ya hablamos, prototipo o concepto. Y por último, el número 5, evaluar si se avientan o no se avientan. Emprender es una tarea bastante emocionante y por eso hemos hablado a lo largo de todo este curso cuáles son esos motivos que te llevan a ti. Oportunidad, necesidad, inspiración. ¿Okay? Vamos a ver un breve video de lo que es el Business Model Canvas, que básicamente nos está diciendo todo lo que tú haces para un cliente necesita actividades y esas actividades generan costos. Para que tu negocio sea óptimo, debes de venderlo de tal forma que cubras todos los costos. Vamos a verlo y regresamos. By now, you probably know the business model canvas pretty well. With 9 basic building blocks, you can describe any business model in a more tangible, holistic, and visual way. To better understand the dynamics of the business model canvas, we can use the metaphor of a theatre. Imagine the right-hand side of the canvas as the front stage of your business model, just like the front stage of a theatre that is visible to the audience. The front stage is where you interact with your customers, clients, and users. Like in a theatre, if we go behind the curtains, we end up backstage. The backstage of your business model is what makes the show in the front possible, but most customers won't see who's back here or what they're doing. The front stage is what represents value to your customers, clients, and users, and what they're willing to pay for. The backstage makes it all possible, and it drives cost. At the end of the day, the equation is pretty simple. A sound business model requires your revenues at least as big and hopefully much bigger than your costs. That outcome is called a profit. Now that you've got a handle on the business model theatre, will you be able to put on a show? Entonces recuerda, este lienzo es recomendable cuando ya tienes toda la información que va adentro. Pero también lo que buscamos en este modelo financiero es evaluar en qué estás innovando y cuáles son esas promesas de esos prototipos o conceptos mínimos viables. Para que se puedan ir de este curso, les compartimos esta imagen. Es un diagrama de PwC, que es una de las grandes consultoras del mundo, de las 4 grandes que se conocen, y lo que nos dice es en dónde vas a innovar y cómo vas a innovar. Recuerden que si buscamos inclusive tener ahorros en nuestros costos internos, podemos innovar. La innovación va de la mano siempre con las finanzas, porque el fin óptimo de las finanzas no solo es incrementar el rendimiento para los accionistas, sino generar valor. Y generar valor a través de las finanzas es lo que nos tiene en este curso. Cómo podemos optimizar nuestras necesidades de financiamiento a través de las alternativas disponibles que tengo para poder alcanzar nuestras metas y las de los proyectos. Si buscamos entonces resolver eso, innovación es una palabra clave para lograrlo. Y en este diagrama podríamos estar imaginando que las ruedas están girando, ¿ok? Y entonces en cada una de las intersecciones nosotros podemos innovar. ¿Cómo podemos innovar en el modelo de negocios? A través de nuevas maneras de influenciar, nuevas herramientas de comunicación, nuevos productos o servicios, llegada a nuevos mercados, y en cada una de estas intersecciones nosotros podemos generar conceptos mínimos viables sin la necesidad de realizar los prototipos. Una vez que lanzamos la innovación, la acción consecuente es validar, ¿ok? No olviden que la parte más importante de todo lo que nosotros planeemos siempre va a ser la validación del cliente. Si ellos están dispuestos a pagar, ¿ok?, a erogar por lo que nosotros les estamos vendiendo como valor, la promesa de las finanzas se habrá cumplido y entonces
nuestras necesidades de financiamiento cubrirán su fin óptimo y nosotros seremos capaces de pagar el costo del dinero a cualquiera de las fuentes de financiamiento que hayamos solicitado. Esperamos que este curso les haya sido muy fácil. Recuerden, son uno de 4 cursos y más adelante van a ir adentrando en profundidad a todos los términos que vimos hoy. Muchísimas gracias.